Estudio Escuela Dominical. Domingo 13 de octubre de 2024. Tema: gran confusión y rebelión que provocan las malas noticias. Lección: Números 14, 1 al 5. Texto: Hebreos 3:12. Comentario: vivimos en un mundo donde las noticias pueden ser una fuente constante de información, pero también pueden traer consigo un peso emocional significativo. Las malas noticias, como desastres naturales, conflictos, enfermedades o tragedias personales, tienen el potencial de generar confusión y desesperanza en nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a estas situaciones, nuestra reacción inicial puede ser de temor, ansiedad o incluso rebelión contra Dios y sus propósitos. Es crucial entender cómo podemos mantener nuestra fe y esperanza en medio de las circunstancias difíciles, confiando en que Dios está presente incluso en medio del caos y la confusión que las malas noticias pueden traer. 1. El impacto emocional de las malas noticias. Las malas noticias pueden generar un profundo impacto emocional, causando temor y ansiedad. Es importante recordar buscar la paz y el consuelo en Dios en tiempos de incertidumbre. Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. 2. La tentación de cuestionar la bondad de Dios. Frente a las tragedias y las dificultades, podemos sentir la tentación de cuestionar la bondad de Dios. Sin embargo, debemos recordar que Él tiene un plan y propósito aún en medio del sufrimiento. Primera a los Tesalonicenses 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 3. La confusión como resultado de las malas noticias. Las malas noticias pueden llevar a la confusión y la falta de dirección. Confiamos en que Dios nos guiará y nos dará sabiduría para enfrentar cada situación. Primera a los Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 4. La importancia de mantener la fe durante las pruebas. En medio de las malas noticias, es vital mantener nuestra fe en Dios, recordando que Él es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de adversidad. Salmos 27:1 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? 5. El peligro de la rebelión y la amargura. Las malas noticias pueden llevarnos a la rebelión contra Dios o a la amargura. Debemos buscar su gracia para mantener nuestros corazones en paz y en obediencia a su voluntad. Hebreos 12:15 Mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura, brotando, os impida, y por ella muchos sean contaminados. 6. El consuelo de la presencia de Dios. En medio de la confusión y el dolor causados por las malas noticias, encontramos consuelo en la presencia constante de Dios y su promesa de estar con nosotros. Salmos 23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 7. El llamado a buscar la paz de Dios. Ante las malas noticias, somos llamados a buscar la paz que solo Dios puede dar, confiando en que Él tiene el control sobre todas las cosas. Filipenses 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 8. La promesa de restauración y esperanza. A pesar de las malas noticias, tenemos la promesa de que Dios puede restaurar y traer esperanza a nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. Jeremías 29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Conclusión: las malas noticias tienen el poder de sembrar confusión y provocar rebelión en nuestras vidas si permitimos que dominen nuestros pensamientos y emociones. Sin embargo, como creyentes, tenemos recursos espirituales para enfrentar estos desafíos con esperanza y fortaleza. La Biblia nos enseña que, en lugar de ceder al temor o la desesperación, podemos encontrar consuelo en la presencia constante de Dios y en sus promesas de paz y protección.
Es fundamental recordar que Dios es soberano sobre todas las circunstancias, incluso cuando las malas noticias parecen abrumadoras. Mantener nuestra fe en Él nos ayuda a resistir la tentación de rebelarnos o cuestionar su bondad, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso en medio del sufrimiento y la confusión. Al enfrentar las malas noticias, podemos buscar la guía y el consuelo de Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Nos invita a depositar nuestras cargas en Él y confiar en que Él nos fortalecerá para atravesar cualquier adversidad. Que cada día podamos recordar las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4:33. En esta confianza, encontramos paz y esperanza verdaderas que trascienden cualquier situación que enfrentemos en la vida. Primer título. Gritos y llanto de pueblo, muestran rebeldía e incredulidad. Versículos 1 al 3. Léase, Éxodo 16, 2 y 3, Números 11, 4. Comentario: los gritos y el llanto de un pueblo son manifestaciones profundas que pueden reflejar tanto dolor como desesperación. Sin embargo, según la perspectiva bíblica, también pueden ser signos de rebelión e incredulidad. Cuando la humanidad se enfrenta a situaciones difíciles o tragedias, nuestra reacción puede ser de resistencia a la voluntad de Dios o de falta de fe en su soberanía. Esta dinámica revela mucho sobre nuestra relación con Dios y nuestra disposición para aceptar su dirección en nuestras vidas. 1. La queja de los israelitas en el desierto. Durante su travesía por el desierto, los israelitas frecuentemente se quejaban y lloraban debido a las dificultades que enfrentaban, mostrando su falta de confianza en la provisión divina. Isaías 52. ¿Acaso me faltan a mí brazos para salvar? ¿No tengo poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, se corrompen sus peces por falta de agua, y mueren de sed por falta de agua. 2. El lamento de Job en medio de su sufrimiento. Job, aunque justo, experimentó gran sufrimiento y lloró amargamente, cuestionando la justicia de Dios y mostrando momentos de incredulidad. Job 16:5. Con mis palabras he hecho cesar el llanto, y aliviaré mis mejillas con solo hablar. 3. La falta de fe de los discípulos durante la tormenta. Durante una tormenta en el mar, los discípulos de Jesús gritaron de miedo, revelando su incredulidad en el poder y la presencia protectora de Jesús. Mateo 8:26. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. 4. La queja del pueblo de Israel en tiempos de juicio. En tiempos de juicio divino, el pueblo de Israel lloraba y gritaba, mostrando su rebelión e incredulidad ante las advertencias y correcciones de Dios. Deuteronomio 32:6. Hijos deshonestos, generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová. Pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. 5. El arrepentimiento genuino de David después de su pecado. David, después de pecar con Betsabé, lloró y clamó a Dios en arrepentimiento sincero, reconociendo su rebelión y mostrando una fe restaurada en Dios. Salmo 51:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 6. El clamor de Jeremías por la aflicción de Jerusalén. Jeremías lloró y clamó por la destrucción de Jerusalén debido a la rebelión del pueblo contra Dios y la falta de arrepentimiento. Jeremías 9:1. Oh, si mi cabeza se tornara en aguas, y mis ojos en fuentes de aguas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. 7. El llanto de Pedro después de negar a Jesús. Pedro lloró amargamente después de negar a Jesús 3 veces, mostrando su arrepentimiento genuino y su restaurada fe en Cristo. Mateo 26:75. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús, quien le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente.
8. El consuelo de Dios ante el llanto y el dolor. A pesar del llanto y el dolor causados por la rebelión e incredulidad, Dios promete consuelo y restauración a aquellos que se vuelven a Él en arrepentimiento y fe. Apocalipsis 21:4 Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Conclusión: a lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo los gritos y el llanto fueron tanto un síntoma de la humanidad en rebelión como una expresión de arrepentimiento genuino y fe restaurada. En momentos de juicio, el pueblo de Israel a menudo clamaba a Dios en desesperación, mostrando su incredulidad en sus advertencias y correcciones. Por otro lado, personajes como David y Pedro lloraron amargamente después de pecar, pero sus lágrimas fueron acompañadas de un profundo arrepentimiento y un retorno renovado a la fe en Dios. Es esencial entender que, aunque el llanto y los gritos pueden ser naturales en tiempos de sufrimiento, nuestra respuesta como creyentes debe ser buscar a Dios con sinceridad y humildad. En lugar de rebelarnos o cuestionar su bondad, debemos permitir que nuestras aflicciones nos acerquen más a Él, confiando en que Él es nuestro refugio y fortaleza en medio de las tormentas de la vida. En última instancia, la esperanza y el consuelo vienen de saber que Dios enjugará toda lágrima y restaurará todas las cosas. Como promete Apocalipsis 21:4, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que en nuestras pruebas y tribulaciones, encontremos consuelo en la presencia amorosa y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Segundo título. Manifiesta rebelión contra la autoridad establecida por Dios. Versículo 4. Léase, Nehemías 9:15 al 17, Romanos 13:1 y 2. Comentario: la rebelión contra la autoridad establecida por Dios es un tema recurrente en las Escrituras, que nos enseña sobre la importancia de someternos a las autoridades que Dios ha instituido. A lo largo de la historia bíblica y hasta nuestros días, vemos ejemplos de cómo la rebelión ha traído consecuencias negativas tanto para individuos como para sociedades. La Biblia nos llama a honrar y respetar las autoridades terrenales como un reflejo de nuestra obediencia a Dios mismo, quien ha ordenado la autoridad para el orden y el bienestar de la sociedad. 1. La rebelión de Satanás contra Dios. Satanás fue el primer ser creado que se rebeló contra la autoridad de Dios, buscando exaltarse por encima del Creador y liderando una revuelta en el cielo. Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 2. La rebelión de Adán y Eva en el Edén. Adán y Eva desobedecieron directamente el mandato de Dios al comer del fruto prohibido, buscando ser como Dios y decidir por sí mismos lo que era bueno y malo. Génesis 2:16 y 17, y Jehová Dios mandó al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 3. La rebelión de Coré contra Moisés. Coré, junto con otros líderes israelitas, se rebeló contra la autoridad de Moisés y Aarón, desafiando su liderazgo y cuestionando la elección divina. La historia de Coré muestra las consecuencias severas de desafiar la autoridad establecida por Dios, incluyendo el juicio divino sobre los rebeldes. Números 16:2, y se levantaron delante de Moisés algunos de los hijos de Israel, 250 príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. 4. La rebelión de Absalón contra su padre David. Absalón se rebeló contra la autoridad de su padre David, usurpando el trono y sembrando división y conflicto dentro del reino de Israel. La rebelión de Absalón muestra cómo la ambición personal y el deseo de poder pueden llevar a la desobediencia y el conflicto dentro de la familia y la sociedad. Segundo de Samuel 15:1, después de esto aconteció que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él.
5. La rebelión de los reyes paganos contra Dios. Varios reyes paganos, como Nabucodonosor y Faraón, se rebelaron contra la soberanía de Dios, desafiando su autoridad y enfrentando el juicio divino como resultado. Estos ejemplos muestran cómo la rebelión contra Dios no solo afecta a individuos, sino también a naciones y líderes poderosos. Daniel 2:37 Tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. 6. La advertencia contra la rebelión en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también advierte contra la rebelión, llamando a los creyentes a someterse a las autoridades civiles y espirituales establecidas. Esta enseñanza destaca la importancia de honrar la autoridad, reconociendo que todas las formas de autoridad tienen su origen en Dios. Romanos 13:1 Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 7. El ejemplo de Jesús como modelo de sumisión. Jesús, siendo Dios encarnado, se sometió completamente a la voluntad del Padre, demostrando un modelo perfecto de obediencia y sumisión. El ejemplo de Jesús nos muestra cómo vivir en sumisión voluntaria a la autoridad divina, incluso cuando implica sacrificio personal. Colosenses 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 8. El llamado a arrepentirse y retornar a la obediencia. A pesar de la rebelión y el pecado, Dios siempre llama a su pueblo al arrepentimiento y a retornar a una vida de obediencia y fe en Él. Segunda de Crónicas 7:14 Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Conclusión: a lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos claros de cómo la rebelión ha llevado a la discordia, el juicio y la alienación tanto a nivel individual como colectivo. Desde la rebelión inicial de Satanás en el cielo hasta las diversas formas de desobediencia registradas en el Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia nos presenta lecciones profundas sobre los peligros de la rebelión y la importancia de la obediencia a la autoridad que Dios ha establecido. La historia de la humanidad, marcada por actos de desobediencia y rebeldía, nos muestra que apartarnos de la voluntad de Dios conduce a consecuencias dolorosas y destructivas. Sin embargo, también encontramos ejemplos de arrepentimiento y restauración cuando individuos y naciones se humillan delante de Dios y retornan a su camino de obediencia y fe. En el Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús y de los apóstoles reafirma la importancia de someterse a las autoridades civiles y espirituales, reconociendo que todas las formas de autoridad derivan de Dios mismo. La sumisión a la autoridad no solo refleja nuestra reverencia y respeto por Dios, sino que también contribuye al orden y la estabilidad de la sociedad. Por lo tanto, como creyentes, estamos llamados a vivir en obediencia voluntaria a la autoridad divina, confiando en que sus mandatos y designios son para nuestro bien y para la gloria de su nombre. Que nuestras vidas reflejen un corazón dispuesto a honrar a Dios obedeciendo sus mandatos y reconociendo su soberanía sobre todas las cosas. En última instancia, la obediencia a la autoridad divina nos lleva a experimentar la paz y la bendición que provienen de vivir alineados con la voluntad de Dios. Que podamos aprender de las lecciones de la Escritura y buscar siempre la guía del Espíritu Santo para vivir vidas que honren a Dios en todo momento y circunstancia. Tercer título. Necesaria humildad para responder con sabiduría. Versículo 5. Léase, Salmo 147:6, 2 Timoteo 2:24-26. Comentario. La humildad es una cualidad fundamental para responder con sabiduría en diversas situaciones de la vida. La Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría proviene de Dios y está estrechamente vinculada a un corazón humilde que reconoce su dependencia de Él. Cuando respondemos desde la humildad, estamos abiertos a la dirección y la guía del Señor,
y nuestras palabras y acciones reflejan su sabiduría divina en lugar de nuestra propia sabiduría limitada. 1. La fuente de la verdadera sabiduría. La sabiduría verdadera viene de Dios y está accesible para aquellos que humildemente la buscan. La humildad nos lleva a reconocer nuestra necesidad de sabiduría divina y a confiar en Dios para recibir su dirección en nuestras decisiones y respuestas. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 2. El ejemplo de Moisés como hombre humilde. Moisés fue conocido como un hombre excepcionalmente humilde, lo que lo capacitó para liderar al pueblo de Israel con sabiduría divina. La humildad de Moisés demostró que estaba dispuesto a obedecer a Dios y a confiar en su guía, lo que le permitió enfrentar desafíos con sabiduría y paciencia. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. 3. La advertencia contra la sabiduría mundana. La sabiduría del mundo está marcada por la soberbia y puede llevar a respuestas equivocadas y conflictivas. La humildad nos protege de confiar en nuestra propia sabiduría y nos dirige a buscar la sabiduría de Dios, que trasciende la comprensión humana. Primera a los Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. 4. El consejo de Salomón sobre la humildad y la sabiduría. Salomón, conocido por su gran sabiduría, enfatiza la conexión entre la humildad y la sabiduría en sus proverbios. La humildad nos lleva a reverenciar a Dios y a alinear nuestros pensamientos y acciones con su voluntad, lo cual es la base para la verdadera sabiduría. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 5. La exhortación de Jesús a aprender de Él. Jesús invita a todos los que están cargados a venir a Él y aprender de su humildad y mansedumbre. La humildad nos capacita para recibir la enseñanza de Jesús y aplicar sus principios de sabiduría en nuestras vidas diarias. Mateo 11:28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 6. La necesidad de recibir la corrección con humildad. La corrección y la instrucción son caminos hacia la sabiduría para aquellos que están dispuestos a aprender humildemente. La humildad nos permite recibir la corrección con gratitud y estar abiertos a crecer en sabiduría y entendimiento. Proverbios 13:13. El que menosprecia el consejo, perecerá, y el que guarda el mandamiento, será recompensado. 7. La promesa de Dios de guiar a los humildes. Dios promete guiar y enseñar a los humildes, revelando su sabiduría y dirección a aquellos que buscan su rostro. La humildad es la actitud que nos permite recibir la dirección personalizada de Dios en nuestras decisiones y acciones cotidianas. Salmo 25:9. Él enseñará a los humildes su camino. 8. La recompensa de la humildad y la sabiduría. Aquellos que practican la humildad y buscan la sabiduría de Dios son prometidos con vida, honor y bendición. La humildad nos prepara para recibir las bendiciones de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, demostrando que su sabiduría es superior a cualquier otra. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Conclusión. La humildad es una cualidad fundamental que nos capacita para responder con sabiduría en todas las áreas de la vida. A lo largo de este estudio, hemos visto cómo la humildad nos acerca a Dios y nos permite recibir su sabiduría divina. Desde los ejemplos bíblicos de Moisés y Salomón hasta las enseñanzas de Jesús sobre la humildad de corazón, queda claro que aquellos que reconocen su dependencia de Dios son guiados por Él en el camino de la sabiduría. Es crucial entender que la humildad no implica debilidad, sino más bien una disposición de reconocer nuestras limitaciones y la necesidad de la guía y el entendimiento que solo Dios puede proporcionar. Cuando respondemos con humildad,
estamos abiertos a aprender de Dios y a aplicar su sabiduría en nuestras decisiones diarias. Esto no solo nos beneficia individualmente, sino que también impacta positivamente a quienes nos rodean, reflejando la luz de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente su dirección y paz. Que cada paso que demos sea guiado por la sabiduría que proviene de Dios, cultivando humildad en nuestros corazones y permitiendo que su palabra nos transforme para su gloria. Que en todo momento y circunstancia, nuestra respuesta sea un testimonio vivo de la sabiduría que viene de lo alto, manifestando así el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Texto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios.